Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Andrea y en el video de hoy voy a hacer unas notas. Voy a estar haciendo unas notas acerca de tips de cómo sobrellevar la cuarentena si es que a ti ya te está llegando. Y sí, yo sé que es un tema del que ya todos estamos hartos de tocar y que pues ha sido un poco complicado. Y pues nada, vamos a comenzar. Quise hacer este video para darles algunos de los tips que a mí me funcionan cuando me siento frustrada o encerrada en mi propia cabeza y empiezo a darle vuelta a todo y como que frustrarme yo solita de ideas que no han pasado y probablemente no pasen. Creo que sí es importante hablar estas cosas de cómo nos sentimos, de si nos está afectando o no, porque yo la verdad no lo quise hablar durante un tiempo con amistades y familia porque no quería aturdirlos con un problema tan tonto. Pero al final del día, si te pega, o sea, si está impactando en tu salud, tanto pues sí mental como física, sí es importante platicarlo. Y también al platicarlo te das cuenta de que no es tan grande como parece tu preocupación. Yo sé que a todos nos afecta de distintas maneras. Pues nada, esto es también para entretenernos. A mí me encanta ver videos de cómo la gente hace sus notas y cómo dibujan, como que eso me relaja. Entonces espero, además de darles estos tips, pues puedan pasar un ratito de su tiempo relajándose y distrayéndose y pensando en otras cosas. Así que vamos a comenzar. Bueno, pues antes que nada les quiero enseñar lo que llevo de mi bullet journal, que es esto. Recién lo comencé, así que pues nada, vamos a empezar con las notas del día. Y en esta intro no quise hacer un recuento de materiales que necesitar porque realmente es cosa de ponerse creativos, no se necesita gran cosa. Yo me quise ver fancy y creé estos como stickers que realmente son recortes de papel que pinté con acuarelas para hacer que mis notas se vieran más divertidas y animadas. Entonces ahorita estoy colocando lo que es mi título y después voy a estar pegando todas mis estampitas. Les voy a decir así porque no sé de qué otra manera llamarlas. Pero estas las ordené previamente, antes de hacer mis notas, en un orden en el que me gustaría que estuvieran para que cuando las pegara ya supiera exactamente dónde pegarlas. Y así. Y ahora sí, una vez que todo está en su lugar, comencé a escribir mis puntos. Y el punto número 1 es que cada mañana, antes de comenzar mi día, me gusta estirarme. Es decir, hacer un poquito de yoga o cualquier otra cosa que se sienta bien para darle ese masajito a mis músculos, terminarme de despertar tranquilamente, poder meditar un poco de cómo me gustaría que fluyera mi día, de alguna manera también agradecer y estar presente en ese momento, estar un ratito conmigo. Y ya que estoy despierta, entonces voy y apago mi cel o lo dejo en modo avión o no molestar, y esto me funciona muchísimo porque el desconectarme del cel por un día entero de verdad que hace la gran diferencia, me desestresa, me hace enfocar ese tiempo que uso para cosas que no son productivas en cosas que sí importan. Y es rico, es bueno darse un descanso también de traer el cel contigo todo el día. Y para empezar la mañana tranquila y apapacharme un rato, me encanta hacerme una bebida caliente, llámese té, llámese café. Y mientras estoy con esta bebida, probablemente leer algo, ya sea una revista, un libro, y meter mi mente desde un principio en un tema ajeno a todo lo que sean las cosas que mi cabeza quiere que piense. Y claro, acompañado de esto me gusta desayunar, ya sea una fruta o algo que sea algo un poco ligero para poder comenzar mi día con toda la energía. Así que una vez que hago la digestión y ya pasó un rato, me pongo a hacer ejercicio. Hay días que de verdad no tengo la motivación o no me da la energía, pero sí encuentro que cuando hago ejercicio es en el momento en el que estoy más presente porque mi único enfoque está en mi cuerpo. Lo disfruto muchísimo y cuando termino de hacer ejercicio me siento satisfecha con haber retado a mi cuerpo y haber hecho algo que sé que en ese momento probablemente no lo quería hacer, pero al terminar me trae esa satisfacción de que me reté y salí de mi zona de confort, además de que estoy beneficiando a mi salud y mi bienestar. Y ya si estamos hablando de salud, la verdad que la hidratación es súper importante. Yo sé que es algo muy cliché, pero yo siendo una persona que cuando me aburro o estoy ansiosa me encanta comer. La verdad es que además de que hidratarte es bueno para la salud, pues cuando tengo este tipo de antojos que no son necesarios, o sea, no que tenga hambre, sino que es un antojo, el tomar agua me ayuda a de alguna manera tranquilizar esos antojos, entonces también es muy buen comodín para esas cosas.
Y en esta otra parte iba a poner estudiar porque eso me ayuda muchísimo a enfocarme en cosas distintas, pero últimamente me di un break del estudio porque también eso ya me estaba cansando y encontré que los videojuegos pues no son una total pérdida de tiempo porque si lo disfrutas y es algo que te gusta y sobre todo mantiene tu mente ocupada, es buenísimo, además de que últimamente yo como tengo una consola viejita he estado jugando videojuegos que me traen muy buenos recuerdos. Y sí se te van las horas, entonces si de verdad te quieres distraer en algo que además de ser entretenido te diviertas, videojuegos es súper buena opción. Y mencioné que la hidratación es buen comodín para cuando tienes antojos, pero no va a matar el hambre. Y me encanta poder cocinar porque también es estar muy en el presente, al igual que el ejercicio, siento que estás súper en ese momento enfocado en lo que haces. Es divertido, te desestresas y cuando ya te vas a comer lo que has cocinado, como que lo disfrutas mucho más porque viene de tu propio esfuerzo, es algo que tú estuviste preparando, entonces yo lo disfruto mucho más y es aprender cosas nuevas, es también poderte salir un poquito de tu zona de confort y experimentar con lo que tengas en la cocina disponible. Al igual que es una muy buena manera de matar el tiempo. Ahora, yo no soy experta en la cocina, entonces lo que suelo cocinar son como palomitas o snacks sencillos con vegetales o cosas que me mantengan hidratada y despierta y con energía. Pero mayor manera de disfrutar estos snacks, no nada más preparándolos tú, sino viéndolos con una buena peli o un buen video de contenido que te guste en YouTube. También sigue tu mente ocupada en otro tema que no sean tus pensamientos y disfrutas mucho de tu snack mientras estás viendo algo que a ti te gusta. Y yo sé de la idea de que ver una peli sin snack, específicamente palomitas, pues no es ver una peli. Pero eso lo digo yo porque me encanta comer 24/7 y es mi manera de disfrutarlo, no es porque tenga que ser así necesariamente. Y ya llegando al último punto, y es el de experimentar cosas nuevas, porque de verdad que es buenísimo, yo creo que es el que más te mantiene ocupado porque es como retarte a hacer algo a lo que no estás acostumbrado. Algunos ejemplos que a mí me gustan es, por ejemplo, experimentar con diferentes pinturas o quizás armar diferentes outfits o poder como aprender nuevos instrumentos. La variedad es infinita y de verdad que funciona increíble. Entonces ya por último nada más voy a estar retocando mis notas con un marcador para darles color a lo que serían más o menos los títulos y darles sombra y ese pop con la tinta negra de mi pluma. Y pues nada. Y concluyendo, este es el resultado final. Y esto ha sido por hoy. Y esto ha sido el video del día de hoy. Si te quedaste hasta el final y te ha gustado, muchísimas gracias. Espero estar subiendo contenido próximamente y pues nos estaremos viendo. Adiós.